Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional de Palabra Fiel. Es mi deseo que cada uno de ustedes tengan un excelente día, muy bendecido y muy lleno de la misericordia de nuestro Dios para usted y para toda su familia. Nuestro devocional de Palabra Fiel en esta hora está en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es maravilloso contemplar en la palabra de nuestro Dios este tipo de cosas que nuestro Señor sabe hacer, no solamente en aquel tiempo, sino también en nuestros tiempos. Nuestro Dios puede hacer que las redes se rompan de bendición. Por supuesto que Dios bendice a los que están cerca de Él, Dios bendice a los que le buscan, Dios bendice a los que escuchan su palabra. Eso es indudable, eso es algo que está comprobado, que Dios bendice a aquellos que le buscan, a aquellos que se acercan a Él. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que ahí estaban las barcas y el Señor solicitó, ¿verdad?, una barca, y se sube a la barca. Y algo que le dice nuestro Señor Jesucristo es que se aparte de la tierra. Es algo que estaba pensando, meditando, y entrando en una barca, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Claro que el Señor podía enseñar desde la orilla, desde donde estaba estacionada, por decirlo así, esa barca. Pero cuando el Señor dice: aléjala de la tierra, recuerda, hermanos, nosotros que Dios quiere que nosotros vivamos para Él, y muchas de las veces nos pide alejarnos de las cosas terrenales. Nos pide estar totalmente distanciado de las cosas terrenales, en un sentido de que nuestro corazón no esté comprometido con ellas antes o más que con las cosas del Señor. Si tú quieres mirar que tus redes se rompan de bendición, y si tú quieres que tu trabajo, que hasta este momento no ha dado fruto, tus esfuerzos que hasta este momento no ha dado resultado, puedes estar trabajando toda la noche, puedes estar trabajando
todos los turnos que tú quieras doblar en tu empresa y aún así no vas a completar, es porque probablemente no estás buscando a Dios, no le estás dando el lugar a Dios como a Él le corresponde. ¿Cuántas veces te has sentido como se sentían esos pescadores? Hemos trabajado toda la noche. Hemos trabajado toda la noche, dice la palabra de Dios, hermano, y no hemos pescado nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay algo interesante que sucede aquí, hermano, como un sentido de aplicación o de ilustración. La primera cosa es, hermano, tienes que desconectarte más de las cosas terrenales y conectarte más con lo espiritual, con las cosas que Dios quiere y tiene para ti, para tratar contigo en su comunión. No sé qué tanto estés conectado con Dios, tu comunión con Dios, cómo está tu relación con Jesús. La otra cosa es que miramos aquí, hermanos, una de las situaciones que es muy común también en nosotros, en el hombre. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos esforzado. ¿Cuántas veces esa es la queja? ¿Cuántas veces esa es la petición de muchas personas y de muchos cristianos? Toda la noche hemos trabajado y no completamos. Ni siquiera podemos decir completamos, ni siquiera hemos pescado nada. Parece ser que lo que trabajas, parece ser que trabajas gratis, porque no completas, porque no te va bien, porque no te rinde. ¿Por qué? ¿Por qué tu red no se rompe cuando hay la posibilidad de que nuestras redes se llenen y tengamos la oportunidad de llamar a otras barcas, otras familias, a otras personas para decirles: vengan, aquí hay bendición, Dios me bendijo, Dios bendijo mis redes, Dios bendijo mi barca y quiero compartirlo con ustedes? ¿Por qué no tenemos esa bendición? Porque hay muchas personas que no viven así. Al contrario, todo el tiempo están viviendo como la primera fase de Simón y los pescadores en esa barca. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. A muchos hoy en día lo que falta es volver a echar la red en la palabra de Dios, volver a echar la red en la confianza, en la fe que tenemos en el Señor. Ellos estaban cansados ya, toda la noche, te puedes imaginar, habían estado trabajando. Y dice la Biblia que ellos ya estaban recogiendo todo, que estaban lavando sus redes. Y llega el Señor: órale, vamos a trabajar. Imagínate, ¿cuántas de las veces tú llegas cansado, vienes agotado por las actividades de tu semana? Seguramente, y así lo creo, son difíciles, son arduas, son pesadas tus jornadas, ¿verdad? En tu fábrica, y la verdad, admiramos eso. Reconozco que muchos de ustedes trabajan bien duro, hermanos, pero muchas de las veces Dios nos prueba, y aunque tengas sueño, aunque vengas cansado, Dios te dice: vente, vamos a trabajar, vente, vamos a tener un tiempo con la iglesia, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo de predicación, de servicio. Y Pedro no dijo: no, es que voy saliendo del trabajo, Señor, mira, estoy bien cansado, toda la noche he trabajado, y mira, aparte de que trabajé toda la noche, no saqué ni un pescado. Pedro no dijo: hermano, vengo bien chicoteado. Pedro dijo: ok, Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Aunque estés cansado y aunque vengas trabajado, hermano,
Haz las cosas con fe, en confianza en Dios, hermano, y Dios hará que se rompan esas redes, hermano. Dios va a multiplicar tu fe, Dios va a recompensar tu confianza, Dios va a recompensar tu fe en gran manera, hermano, que lo que tú pescas en un mes lo vas a pescar solamente en un instante, que Dios te dé la oportunidad de hacerlo, hermano. Y habiéndolo hecho, dice, y habiéndolo hecho, el versículo 6, habiendo hecho caso, hermano, habiendo obedecido, habiendo tenido fe, habiendo sido humilde, hermano, habiendo sido obediente, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía, hermanos. Y es grandioso cómo Dios trabaja, hermano, con la fe y con la obediencia, que tu red se rompa. Que tu red se rompa, hermano, por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia, por la constancia, por el amor a la palabra de Dios, por el aprecio, por el valor que tú tienes a la palabra de Dios, hermano, que tu red se rompa. Nunca verás milagros como este, nunca verás las bendiciones que Dios tiene para ti, nunca verás tus redes romperse si tú no amas su palabra, si tú no eres obediente, si tú no eres fiel a lo que Él te manda hacer. Hay muchos que no toman muy en cuenta ese punto, pero Dios le dijo, apártate de la tierra. Sí, le rogó que la apartase de tierra, un poco nomás. A veces lo que nos falta, hermanos, un poquito nada más, desconectarnos de las cosas de este mundo, hermanos, y pasar más tiempo con el Señor, y pasar más tiempo con Él, y disfrutar su predicación, y disfrutar su palabra, y disfrutar de la forma que Él enseña a la multitud, y disfrutar cómo Dios te está ministrando, porque sin darse cuenta los pescadores, hermanos, ellos estaban disfrutando, presenciando el mensaje que Dios tenía para ellos. No solamente la enseñanza era para la multitud, sino para ellos mismos, y tenían el privilegio que el Señor estaba predicando en su mera barca. Entonces hicieron señas, hermanos, después de que las redes se rompieron, a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Yo quiero decirte algo, hermano, que tu barca se hunda de bendición, que tu barca se hunda porque ya no puede con la bendición de Jehová, con la bendición de Dios, hermano, y que no se hunda por desobedecer, que no se hunda por rebeldía, que no se hunda por incredulidad, como lo veíamos en el devocional pasado, por el temor, por la duda, que no se hunda por estar alejado de Dios, sino que se hunda por obediencia, recibiendo gran cantidad de peces. ¿No te gustaría que Dios llenara tu barca de bendición? Que por fin pudiera haber abundancia después de tantos días, horas de trabajo, esfuerzo, intentos, hasta que entendiste que era la clave buscar al Señor, estar donde Él está predicando, poner tu área de trabajo, tu instrumento de trabajo, poner a Dios por encima de tus utensilios de trabajo, de tu tiempo, de tu cansancio, porque eso fue lo que hizo Simón y los pescadores. Él, hermanos, puso su barca para que el Señor predicara, le dio el primer lugar al Señor, le dio el primer lugar a su palabra, hermanos, y hermanos, no solamente fue bendecido, sino que pudo ser bendición para otros. Hermano, creo que lo único que nos falta a nosotros es darle el primer lugar a Dios, el primer lugar al Señor, y que Él se suba, hermanos, y que Él ocupe el espacio, y que Él use nuestras herramientas para que su nombre sea exaltado, hermanos, y Dios va a bendecir. Como Pedro, hermanos, como Simón ahí, hermanos, estaba dispuesto a que Jesús subiera y usara su barca como púlpito, hermanos,
para las cosas celestiales. Y ya después el Señor la iba a hundir con grande bendición, hermanos. Sí. A veces lo que nos falta a nosotros es despojarnos y dejar que Dios haga lo que quiera, hermano, con lo de nosotros, y tener un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Hermano, llego a la parte donde tú y yo, así como Simón Pedro, nos tenemos que sentir unos miserables. Al ver todo lo que podíamos tener desde antes y al ver la grandeza de Dios, es una manera de expresar que no somos nada delante de Dios, y sin Dios no somos nadie, hermano. Sin el poder de Dios, tú y yo no somos nada. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Quiero imaginar que Pedro, hermano, se sentía un miserable delante del Señor, porque el Señor había hecho grandes cosas, hermano. A pesar de sus pecados de Pedro, a pesar de su manera de vivir, a pesar de sus errores, de sus fallas, de su infidelidad, Dios bendijo y Dios hundió la barca de Simón Pedro con bendición. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho con nosotros, hermano? A pesar de que somos malos, a pesar de que somos infieles, a pesar de que no le seguimos, de que no le honramos, muchas de las veces nos olvidamos, no le damos el primer lugar. El Señor es bueno, hermanos, y te bendice de tal manera que tu barca se hunda. Hermano, que tu barca se hunda de bendición, no de maldición. Y Simón Pedro dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¡Qué bendición! Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y entrando trajeron a tierra las barcas, y dejándolo todo le siguieron. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Que esa obediencia no solamente trajo bendición material, bendición para comer, para vender, para sustentar su familia, sino que trajo la bendición del llamado, de la obediencia para ser siervos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es tu sentir después de que Dios te ha bendecido tanto, hermano? Y si tu barca no se ha hundido y tus redes no se han roto de bendiciones, porque tú no has querido. Es porque tal vez no has entrado más adentro. Es porque tal vez no has obedecido o escuchado la palabra de Dios. A todos nos gustaría que nuestras redes se rompieran, seguro que sí. A todos nos gustaría que nuestra barca se hundiera de toda la bendición que lleva, por no poder ya con el peso de la gran cantidad de peces que traía la barca. Pero hermanos, déjame decirte que tenemos un Dios que todavía puede romper las redes. Tenemos un Dios que todavía puede hundir tu barca de bendición, llenarla en abundancia. Pero también tenemos un Dios que todavía está llamando. Todavía está llamando para ser pescadores de hombres. Que Dios nos use, hermanos, y que Dios ponga en nosotros un corazón entregado, un corazón humilde, sincero, honesto, para reconocer nuestros pecados y que no merecemos lo que Dios nos da. Hasta el día de hoy, todo lo que Dios nos ha dado no lo merecemos por su gracia. Que esté en nosotros ese sentir que estuvo en Simón Pedro al ver la bendición de Dios, la fidelidad de Dios y el reconocer que era un hombre pecador. Hermanos, que Dios ponga en nosotros ese corazón también de servirle. Que Dios te bendiga grandemente. Sus redes se rompían. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.